gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de tratar mensajes de salvación para cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra y pedimos que el invitado especial sea tu Santo Espíritu para que sea el que hable y toque los corazones de cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos todavía esa puerta abierta, la puerta de la gracia, para poder entrar en ella y poder llegar a ser salvos con tu ayuda. Bendícenos en este momento y permite que tú seas la persona que tenga el mensaje en el día de hoy. Bendice a nuestros hermanos que están conectados por las plataformas de YouTube y por la plataforma de Zoom, y que Dios pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y lo clamamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a estudiar. No voy a revisar mi celular porque con el YouTube no voy a poder estar conectado porque tengo la meditación preparada en el celular. Entonces vamos a comenzar la meditación de esta tarde. Bien, mis hermanos, la temática es muy interesante. La pregunta para el día de hoy, ¿qué es una atalaya? Yo sé que no hay personas que de pronto me puedan contestar, pero si lo pueden dejar en el YouTube. Bueno, aquí yo puedo dejar mi YouTube abierto para ver las preguntas. También mi esposa está acompañándonos. Muy bien. Bien, ¿qué es para usted una atalaya? Cuando usted va a la calle, sale temprano, hay unos hermanos de una denominación que son muy trabajadores. Siempre nos regalan una revistica titulada El Atalaya. Para usted, ¿qué es el atalaya? Pueden dejar ese mensaje ahí en YouTube, pueden dejar el mensaje aquí por Zoom, pueden abrir su micrófono. Es una meditación con un llamado. ¿Qué es para usted un atalaya? Un mensajero, dice la hermana Estela Charry, muy bien. Una persona que el Señor ha puesto para llevar un mensaje de advertencia, de llamado, de estar alerta. Es una persona que debe estar constantemente avisando los peligros. Es una persona que debe estar constantemente despierta. Usted se puede imaginar una atalaya durmiendo. Usted se puede imaginar una atalaya mudo. Usted puede imaginar un mensajero que no informe. Una atalaya es aquella persona que se encarga de llevar una advertencia, que se encarga de llevar un mensaje, que se encarga de presentar o anunciar un peligro venidero. Eso es realmente una atalaya. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para este estudio? Primero, vamos a necesitar la palabra de Dios. Debemos tener la palabra de Dios, mis hermanos, en la mano. Por favor, no, a mí me gusta siempre que nuestros hermanos tengan en su mano la posibilidad de tener la palabra de Dios. Segundo, voy a tener libros del Espíritu de Profecía y vamos a tener también toda la disponibilidad de estudiar este mensaje. Muy bien, quiero hacerles otra pregunta a ustedes. ¿Qué tan importante es para usted el texto que vamos a leer ahora? El libro de Mateo, vamos a la Biblia, el libro de Mateo, el capítulo 28, que lo hemos mencionado, hoy también lo mencionamos. ¿Qué tan importante es para usted? Y para mí, obviamente. El libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Si a nosotros nos preguntaran sobre ese texto, yo creo que todos lo mencionaríamos de memoria, porque no lo sabemos. Es el estandarte de la iglesia adventista del séptimo día. Y dice la palabra del Señor en Mateo, el capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mensaje o este pasaje es súper importantísimo, hermanos. Pero ¿qué tanta importancia le da usted y le doy yo a este mensaje?
Pues saben, mis hermanos, que estudiando este mensaje o esta meditación acerca de la atalaya, este mensaje debería ser la punta en nuestro estandarte de predicar el mensaje al mundo entero. Ahora, la pregunta es, ¿usted lo está haciendo y yo lo estoy haciendo? Muy bien. Vamos a otro texto. El libro de Isaías. El libro de Isaías. Por favor, busquen en la Biblia. Isaías, el capítulo 56. Isaías, el capítulo 56, versículo 10. Y este pasaje también es clave, hermanos. Isaías, el capítulo 56, el versículo 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente en este versículo. Sus guardianes son ¿qué? Ciegos. Isaías 55, 10. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos son perros ¿qué? Mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos. Aman el ¿qué? El dormir. Saben, mis hermanos queridos, el primer pasaje que el Señor nos da en Mateo 28, 19 nos dice que nosotros debemos ir a predicar el mensaje a todo el mundo, enseñándole a todo el mundo lo que el Señor quiere que hagamos. Pero aquí un pasaje muy interesante y muy diciente. Nos dice que nosotros somos ciegos o somos guardianes o somos atalayas ciegos. O somos atalayas ignorantes. O somos atalayas como perros mudos. Y usted se puede imaginar un perro, hermano, que cuide una casa y no pueda ladrar. Pues mi hermano, el Señor quiere mencionar que nosotros muchas veces nos comportamos de esa manera. Nos comportamos como perros, como animales, como perros que no podemos advertir el mensaje de salvación. Ahora, yo les hago la pregunta, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos trabajando para llevar un mensaje de salvación al mundo entero? Algunos diremos, sí, yo lo he hecho, pero quizás lo estamos haciendo como lo menciona aquí el Señor Jesús. Como lo enseñó, a veces somos guardianes ciegos. Tenemos conocimiento, conocemos muchas cosas del mensaje de salvación, pero a veces nos quedamos callados. Ahora, vamos a otro texto que también es supremamente interesante. Vamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, que vamos a centrar nuestro estudio en este libro en este momento. Libro de Ezequiel, el capítulo 3. El versículo 16. Y aquí comienza el Señor a hacer un llamado a los atalayas. Un llamado a las atalayas del pueblo de Israel o al pueblo de Israel espiritual como lo somos usted y como lo soy yo. Y dice en el versículo 16 lo siguiente. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Mire que el mensaje que está mandando aquí en Ezequiel capítulo 3:16, siempre los mensajes de advertencia, siempre los enviará nuestro Señor Jesús o nuestro Dios. Diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Saben, mis hermanos queridos, el Señor a usted y a mí nos ha puesto como guardianes del pueblo espiritual o del pueblo adventista del séptimo día. Y no solamente del pueblo, sino también de las personas que viven, que nos conocen, que nos rodean, que viven alrededor nuestro. El Señor quiere que nosotros seamos atalaya, no solamente para nosotros o para nuestro entorno como iglesia, sino también para las personas que están fuera de nuestra iglesia. Y dice el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mis palabras y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga
al impío. Ojo que el mensaje también no es solamente para nuestro entorno como pueblo conocedores de la verdad, sino también a las personas que están fuera de este conocimiento espiritual. Cuando yo diga al impío, de cierto morirá, si tú no lo amonestas ni le hablas para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué responsabilidad, hermanos. Qué gran responsabilidad el Señor nos deja a nosotros como atalayas en el tiempo del fin. Y es un llamado claro que nos hace el Señor. Tú que conoces la verdad, yo que conozco este mensaje, yo que me sé todas las cosas, lo que menciona las Sagradas Escrituras, pero cuando sé o quiero ir al impío y no comento nada de lo que yo sé, y si el impío se pierde por yo no haberlo amonestado, la sangre, dice el Señor, caerá sobre nosotros. Ahora ustedes dirán, bueno, pero qué gran responsabilidad tenemos nosotros. Y saben, mis hermanos, la lección hoy, esta semana lo mencionaba. Qué bueno ser amigos de nuestros amigos, valga la redundancia. Pero, ¿cuántos de nuestros amigos saben qué clase de qué fe tenemos nosotros? ¿Cuántos de nuestros amigos saben que nosotros somos guardadores del sábado? Que somos guardadores de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nuestros amigos, hermanos, de nuestros compañeros saben que somos adventistas? Que creemos en nuestro Salvador, que creemos en un Dios poderoso. Y a veces pasarán, hermanos, tiempos y habrán personas que han estado con nosotros mucho tiempo y nunca hemos sido capaces de hablarles de este plan de salvación. Y saben, hermanos queridos, usted se puede imaginar cuando venga el Señor por segunda vez y caigan los juicios sobre esta tierra. Y venga el Señor y los conocedores, nuestros amigos, sean juzgados y sean condenados. Y usted o yo podamos llegar a ser salvos, y la voluntad de Dios. Y cuando los amigos nos digan y nos reclamen a nosotros, pero tú estuviste tanto tiempo con nosotros y nunca hablaste de este plan de salvación. ¿Qué cara pondremos nosotros? ¿Saben, mis hermanos? La gran responsabilidad que el Señor nos deja a nosotros como atalayas es un compromiso de vida para vida eterna. Y el versículo 18 dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas, ni le hablas para que el impío sea advertido del mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú, mira el llamado que nos hace el Señor a nosotros en este momento. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad, de tu mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. ¿Cuál de esos dos pasajes le interesaría más a usted? El que advierta al impío, pero él no tome su camino, él no arregle su vida, y usted se es libre de esa responsabilidad, o prefiere el quedarse callado, no amonestar, y que la sangre de esa persona caiga sobre nosotros. Ahora, hermanos, quiero comentarles que esta meditación no solamente es para los de afuera, también para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. ¿Cuántos de nosotros callamos en las impiedades de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia? Y hacemos como que si no hubiéramos visto nada. ¿Qué daño hacemos, mis hermanos? ¿Qué daño hacemos cuando nosotros conocemos que hay una impiedad aún en nuestra iglesia y nos quedamos callados? ¿Saben, hermanos? Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que delega Dios en usted y en mí. El llevar a amonestar
aún a los de nuestra propia casa. Y el versículo 20 menciona, pero si el justo, ojo que este es un mensaje también para nosotros, pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Se dan cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solamente con los de afuera, sino que una gran responsabilidad con los de adentro también. Y continúa diciendo, versículo 20, volvámoslo a leer. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no será tenida en cuenta, pero tu sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirás porque fue amonestado y tú habrás librado tu vida. Saben, hermanos queridos, el llamado del pueblo del Señor es hacer correcciones dentro y fuera de nuestras vidas, dentro y fuera de nuestra iglesia. El plan de Dios es que usted pueda ser un atalaya, que pueda restaurar la vida de las personas que tienen en su entorno. Por eso que cuán importante, hermanos, es nosotros tener un gran testimonio, un testimonio genuino, un testimonio verdadero, un testimonio que la gente cuando nos vea y podamos tener la capacidad de llamar la atención para que no nos señalen y nos digan, no, pero es usted que viene a corregirme cuando usted hace esto y esto. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivir de una manera intachable. Debemos vivir de una manera delante de los ojos de Dios intachable. Vamos a otro pasaje. Vamos al libro de Ezequiel, ahí mismo en el libro de Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 7. Y vuelve y repite nuestro Señor. Y nos hace un llamado contundente en este capítulo, dice aquí el capítulo 33. Y aquí menciona, si usted comienza a leer el versículo, desde el versículo 1, va a leer el deber de una atalaya. Nosotros como atalayas tenemos deberes. Y usted lo va a leer en su casa. Pero quiero centrar este estudio en el versículo 7 del capítulo 33. Y mire el llamado que hace el Señor. Si usted ve en el versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová. En el capítulo 3, versículo 16 de Ezequiel, también vino palabra de Jehová. Y es un llamado directo a cada uno de nosotros. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, vamos a saltar al versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela, por vigilante, por atalaya de la casa de Israel. Tú oirás, mire lo que dice, hermanos, la palabra de mi boca y los amonestarás. Mis hermanos queridos, el Señor quiere hacer un llamado para ese tiempo del fin a su casa de Israel, a la casa de Israel. Dice que quiere colocar en la boca de nosotros su palabra. ¿Y cómo podemos llegar a llamar la atención a alguien cuando no tenemos su palabra? Esto, ese conocimiento que debe tener usted y debo tener yo. Y dice el Señor en versículo, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirá. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú te avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida.
Lo importante, hermano, es estar alerta. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos amonestar? ¿Qué debemos amonestar a los de nuestra casa y a los de fuera de nuestra casa? Vamos a ver con el primer llamado que el Señor quiere que hagamos al pueblo de Dios y a las personas que no conocen de este plan de salvación. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 33. Y la primera amonestación que debemos realizar, mis hermanos, debemos anunciar los juicios de Dios. Debemos comenzar a anunciar los juicios de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 33 de Éxodo, el versículo 1 al 6, lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruyan el camino, pues eres un pueblo muy terco. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso su cala, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Continúa diciendo, si yo subiera un monte en medio de ti, te consumiría. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte de Oreb. ¿Saben, mis hermanos? Este pasaje nos muestra que el Señor pide que nosotros comencemos a quitar muchas cosas de nuestra vida. Que comencemos a llamar a las personas y especialmente nosotros a retirar las cosas que nos apartan de Dios. Primero debemos comenzar a anunciar que Dios ha de venir pronto y caerá los juicios sobre cada uno de nosotros. Y quiero leer un pasaje del libro. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Que versículo 1, el capítulo 1, versículo 3, lo siguiente. Y el Señor dice en el libro de Apocalipsis 1:3 lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas que en ella escrita, porque los tiempos están ¿qué? Cerca. Saben, hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y para poder aceptar esa gran responsabilidad, debemos comenzar a estudiar su palabra. Debemos comenzar a anunciar los juicios del Señor a la gente. Pero nosotros debemos primero comenzar a limpiarnos nosotros. ¿Cómo podemos llegar a anunciar un mensaje? Cuando nosotros no tenemos claro el mensaje que el Señor quiere que nosotros llevemos. Quiero leer un pasaje del libro. Dice, una solemne testimonio para los ministros. Una solemne responsabilidad descansa sobre los atalayas. Cuán cuidadosos deberá ser para entender y explicar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no predicamos este mensaje? Porque no sabemos cómo contestar cuando se nos acerca una persona y nos pregunta algo de la Biblia.
Cuán solemne, dice este libro, cuán cuidadosos deberíamos ser para entender y explicar la palabra de Dios. Y bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están. Saben, hermanos, debemos comenzar a limpiar nuestra vida. Debemos comenzar a hacer una entrega total a Dios. Y si yo les preguntara a ustedes, mis hermanos, que nos explicaran algún pasaje de la Biblia, si nos explicaran algo como tan, bueno, no tan fácil, pero que nos explicaran el santuario, ¿tendría usted la capacidad de explicarlo? ¿Tendría la capacidad de lo que significa cada uno de los implementos que están dentro del santuario? ¿Los podría explicar? Ahora, después de que nosotros limpiemos nuestra vida, después de que nosotros comencemos a tener una relación estrecha con nuestro Dios, cuando comencemos a estudiar la palabra de Dios, ahora sí podemos ya hacer un llamado a anunciar los juicios de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Ezequiel, el capítulo 7. Libro de Ezequiel, el capítulo 7, del 1 al 4. Ezequiel 1, perdón, Ezequiel 7, del 1 al 4. En mi Biblia, el título que tiene ese pasaje es El fin viene. Y eso es lo que debemos comenzar a anunciar, hermanos. Debemos anunciar al mundo lo que ha de venir antes de que el Señor vuelva por segunda vez. El juicio, el fin viene. Y dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 7, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En cada atención, en cada llamado, en cada texto que hemos leído, el Señor siempre nos hace un llamado, una amonestación. Y dice el Señor, vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, anuncia que así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene. Ojo con ese primer llamado que debemos comenzar a hacer como atalayas. Anunciarle al mundo que hay acontecimientos venideros que van a ser muy pronto, hermanos. El pronto regreso del Señor Jesús, pero vienen unos acontecimientos antes de que el Señor vuelva. Y dice, tú hijo de hombre, anuncia que así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, y tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán las abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Saben, hermanos queridos, nosotros no podemos callar a estas verdades. Y hermanos queridos, qué triste. Es que conocemos nosotros los acontecimientos finales de este mundo. Pero a las personas con las que habitualmente nos comunicamos, nuestros amigos, ni siquiera los advertimos de que hay unos acontecimientos finales para este mundo y que lo que está pasando en este momento a esta tierra son principios de dolores. Qué bueno, hermanos, que nosotros aprendiéramos a llevar un mensaje de amonestación, un mensaje de llamado, un mensaje de que las personas deben preparar y buscar a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Pero no podemos quedar callados, mis hermanos. Y hoy es el momento, hermanos, la gente está receptiva con todo lo que está pasando. Puede estar receptiva a recibir un mensaje de llamado, un mensaje de acercarnos a Dios. Quiero llevarlos a otro pasaje, el libro de Mateo. Libro de Mateo, el capítulo 24. Es un mensaje que usted conoce de hace mucho tiempo. Y recuerdo cuando estudiábamos con una hermana de nuestra iglesia, una persona, una simpatizante.
y no creía en los acontecimientos de Mateo capítulo 24. Y nunca más volvió a la iglesia. Pero yo no sé qué estará pensando ahora cuando recuerde este pasaje de Mateo 24 y esos acontecimientos que se están presentando al día de hoy. Dice el libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 3 al 8, lo siguiente. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Mire que los discípulos para ese tiempo estaban inquietos con los acontecimientos finales. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor, me imagino, mirándolos, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Y saben, hermano, aquí es importante resaltar esto. Vendrán muchas personas, hermanos, o escucharemos que debemos estar tranquilos, que esto va a pasar, que esto va a tener una calma. Y sí, posiblemente puede pasar un buen tiempo, tendrá una calma, comenzaremos nuestras labores, nuestras actividades, y pensamos que todo esto ya pasó, que esto no se va a volver a repetir. Pero el Señor advierte a cada uno de nosotros y nos dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 7 dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ojo lo que menciona el pasaje. Y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Saben, hermanos queridos, eso es lo que debemos estar anunciando nosotros en este tiempo. Debemos estar anunciando que el Señor viene pronto. Debemos llevar un mensaje de salvación. Debemos llevar a conocer al Señor a las personas que nos rodean. Y lo hemos estudiado esta semana. Debemos comenzar a presentar a nuestro Salvador para este tiempo. Y siempre lo debemos estar haciendo. Porque vendrán tiempos, hermanos, donde no tendremos la posibilidad quizás de llevar este mensaje. Quiero leer 2 pasajes del libro Testimonios para los Ministros. Dice, necesidad de alarma. Necesidad de alarma. Quisiera alarmar, dice la hermana Elena White, a mis hermanos, si pudiera. Quisiera apremiarlos con la pluma y la voz, con este ruego. Es un ruego que nos dice ella a través de este libro. Vivid en el Señor. Caminad como Dios quiere que queréis. Caminad como Dios si queréis morir en el Señor. Y entrad pronto donde el Señor permanece para siempre. No seáis rebeldes a las amonestaciones celestiales. Recibid las amonestaciones, los ruegos, las advertencias, los reproches y las amenazas de Dios que han sido descuidadas y permitid que corrijan, que sean corregidas. Que corregid vuestro corazón apóstata y pecaminoso. Permitid que la gracia transformadora de Cristo os haga puros, fieles, santos y hermosos como el lirio inmaculado que abre su capullo sobre el seno del lago. Transferid vuestro amor y vuestros afectos a aquel que murió por vosotros en la cruz del Calvario. Educad vuestros labios a entonar sus alabanzas y a ofrecer oración como incienso santo. Preguntad de nuevo, o pregunto de nuevo, ¿cómo puede alguien que ha tenido el mensaje precioso y solemne para este tiempo permitirse pensamientos impuros y hechos impíos cuando sabe que aquel que nunca duerme
ni dormita ve todo acto y lee todo pensamiento de la mente. Oh, debido a que hay iniquidad en el profeso pueblo de Dios, Él puede hacer tan poco por sus hijos. ¿Saben, hermanos queridos? El Señor quiere que nosotros hagamos primero un cambio. Y nos hace una amonestación a cada uno de nosotros, que debemos vivir de acuerdo al corazón y a los pensamientos y a los actos de Dios. Que quitemos de nuestras vidas las cosas que nos apartan del Salvador. Y saben, hermanos queridos, cuando nosotros hacemos esa transformación en nuestra vida, tendremos toda la autoridad de predicarle al mundo entero estos mensajes solemnes que el Señor quiere que prediquemos. Pero ¿cómo nos vamos a poder acercar a decirle a una persona que vive alrededor nuestro, que conoce nuestros actos, que conoce nuestro carácter, que se prepare cuando nosotros realmente ni siquiera estamos preparados? La segunda parte que queremos mencionar, hermanos, lo encontramos, o que debemos, la primera opción es que debemos amonestar al mundo a que se prepare porque vienen los juicios del Señor. Pero debemos primero prepararnos nosotros, conocer de esos mensajes, limpiar nuestro carácter, limpiar nuestro cuerpo, nuestra vida, pedir la presencia del Espíritu Santo y así podremos llevar un mensaje de salvación a las personas que nos rodean. De lo contrario, no lo podremos hacer, porque nuestro testimonio, hermanos, a veces hablan de lo que nosotros a veces no vivimos. A veces nuestro testimonio hacen quedar mal a nuestro Salvador. Y el libro de Ezequiel, el capítulo 14. El libro de Ezequiel, el capítulo 14. Menciona también algo que debemos predicarle al mundo. Pero primero debemos comenzar por nuestra casa. Y es apartarnos de la idolatría. Y usted dirá, pero ¿idolatría, hermano John? Si somos adventistas. Pues hermanos, sí hay idolatría en nuestras casas. Sí hay idolatría en nuestras vidas. Y como líderes tenemos muchas cosas que dejar. Porque estamos colocando muchas cosas antes que colocar a Dios en primer lugar. Y este llamado que hace el libro de Ezequiel, el capítulo 14 del 1 al 9, es para nosotros y para el mundo. Dice el libro de Ezequiel, el capítulo 14, versículos del 1 al 9, lo siguiente. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Ojo que este es un llamado para nosotros como líderes, como pueblo de Israel, como pueblo adventista. Y se sentaron delante de mí. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, oiga, vuelve y nos hace el llamado. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultados por ellos? Y es impresionante este llamado que hace el Señor a cada uno de nosotros como pueblo, como su pueblo. Él conoce nuestra idolatría. Él conoce lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Y la pregunta que él hace es, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Se ha preguntado usted, hermano, o ha sentido por qué sus oraciones a veces no suben más del techo? ¿Será que hay algo que debemos cambiar en nuestra vida, hermano? Versículo 4. Háblales. Dice el Señor, háblales. Centinelas, atalaya. Por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y que acuda al profeta, yo Jehová responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos.
Tremendo este pasaje, hermanos. Tremendo. Y dice el Señor, versículo 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos, a causa de sus ídolos. ¿Qué hay en su vida, mi hermano? ¿Qué hay en mi vida? Y comienzo por este servidor. ¿Qué hay en mí que está llevando una separación entre este siervo y Dios? Ahora, usted se puede hacer esa misma pregunta. ¿Qué ídolos tiene usted en su corazón, en su vida? ¿Qué cosas está permitiendo o qué cosas no están permitiendo que usted tenga una estrecha relación con Dios? Porque el Señor es claro, hermanos. Él contestará nuestras peticiones dependiendo de la cantidad de ídolos que tenga. Él manejará, Él conoce lo que tenemos en nuestra vida. En el versículo 6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová, el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Maravilloso tener un Dios tan lleno de misericordia, hermanos. Y hace un llamado a cada uno de nosotros, hermanos, que comencemos a apartarnos del mal. Y quiero leerles un pasaje del segundo tomo de Testimonio para la Iglesia, el capítulo 61. Y es un mensaje muy fuerte, hermanos. Dice la palabra del Señor, me sentí azorada. Y yo no sé, ese término azorado o azorada, angustiado puede ser, ¿cierto? Preocupada, al ver la terrible oscuridad de muchos de los miembros de nuestra iglesia. Pasaje duro, hermanos. Un pasaje que me cae a mí, un pasaje que puede llegar a tocar el corazón de muchos de nosotros. La falta de verdadera santidad era tal que eran cuerpos de oscuridad y muerte en lugar de ser la luz del mundo. Muchos profesaban amar a Dios, pero lo negaban en sus obras, en su testimonio. No lo amaban. Servían, ni lo amaban, ni servían, ni obedecían. Sus propios intereses egoístas estaban en primer lugar. Un gran número alarmante parecía carecer de principios. Influencias no consagradas los desviaban y parecían no estar bien arraigados. Pregunté que qué significaba estas cosas. ¿Por qué había tal falta de espiritualidad y tan pocos que tuvieran una experiencia viva de las cosas religiosas? Saben, mis hermanos queridos, hoy, hermanos, hoy Dios está examinando la vida de cada uno de nosotros. Hoy podemos estar, como lo menciona el pasaje Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, capítulo 61. Hoy podemos estar viviendo una falta de una verdadera santidad. Hoy podemos ser personas oscuras teniendo luz. Porque la luz la tenemos a través de lo que hemos aprendido durante tanto recorrer por nuestra vida espiritual. Pero a veces esa falta de santidad nos vuelven antorchas apagadas. Y debemos, hermanos, primero transformarnos nosotros para poder decir a las personas de afuera que deben dejar muchas cosas para acercarse más a Dios. Pero ¿cómo podemos dar algo que nosotros no tenemos? ¿Cómo podemos nosotros vivir algo? A veces ni siquiera conocemos a nuestro Dios. A veces ni siquiera conocemos a Jesús.
Por eso a veces preferimos quedarnos callados antes de llevar de un mensaje que nosotros no vivimos, que nosotros no conocemos. Y es un llamado, hermanos, para el tiempo de hoy, que usted y yo debemos hacer una entrega verdadera, genuina a nuestro Dios. El tercer punto, hermanos, debemos entregar nuestra vida a Dios. No podemos ser atalayas, hermanos, cuando no tenemos una estrecha relación con nuestro Dios. Y quiero llevarlos al libro de Oseas. Libro de Oseas, adelantico de Daniel, para que lo busquemos fácilmente. El capítulo 14. Oseas, el capítulo 14, versículos 1, 2 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, el capítulo 14, el versículo 1 y 2. Mire el llamado que hace el Señor a cada uno de nosotros. Vuelve. Vuelve, Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 9. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos de Jehová son rectos. Por ellos andarán solamente quienes, hermanos, los justos. Nadie más, hermanos. Por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ay, hermano querido, debemos hacer una entrega total a Dios. Debe haber una transformación genuina en nuestras vidas. Y el libro de Jeremías, el capítulo 7, nos invita, hermanos. Jeremías, el capítulo 7, versículo 1. A que hagamos un alto en nuestro camino. Jeremías capítulo 7, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras y diles, oíd palabra a Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fijéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si de veras mejoráis vuestro camino y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre y decís, ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? Saben, mis hermanos, querido, este pasaje nos invita a que vayamos a nuestro Salvador transformados. Nos invita a que tengamos un encuentro genuino con Dios. Nos invita a que busquemos de Dios en todo momento y que hagamos una entrega total y verdadera a nuestro Salvador.
Quiero terminar con 3 pasajes nada más, lo prometo. El libro de Isaías, el capítulo 55, versículos del 6 al 9. Hace un llamado contundente a nosotros. ¿Cómo podemos llegar a ser atalayas cuando no tenemos una entrega total a Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser mensajeros cuando no podemos llegar a tener un corazón limpio y puro? Dice el libro de Isaías, el capítulo 55, versículos del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé, hermano, su corazón, yo no sé mi vida. Yo no soy nadie para saber en qué posición o cómo está usted delante de Dios. Pero el Señor quiere que usted sea una atalaya, pero una atalaya genuino, una atalaya puro, una atalaya transformado. Porque muchas veces nosotros no avisamos el mensaje de salvación porque estamos contaminados del mismo pecado. Por eso el Señor nos pide el día de hoy, hermanos, que busquemos de Dios, que nos apartemos, que hagamos un examen en nuestra vida y hagamos una entrega total a nuestro Salvador. Y dice, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el Señor quiere, hermanos, en este pasaje, que lo busquemos de corazón y hagamos un alto en nuestro camino. Y que nos volvamos a nuestro Dios y Él podrá perdonar nuestros pecados y seremos transformados como el Señor quiere que lo hagamos. Y el último punto, hermanos, es enseñarle al mundo el plan de salvación, pero ese plan debe ir primero en nuestras vidas. Y termino con este pasaje. Primera es el libro de Juan, el capítulo de Juan. Primero, el primer capítulo, primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 5, versículos del 11 al 12. Primera de Juan 5, primera de Juan, el capítulo 5, versículos del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Eso lo debemos llevar en nuestra mente grabados, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos esta entrega total a nuestro Dios, debemos pensar en la vida eterna. No pensemos en este mundo que va a perecer muy pronto, que los juicios del Señor van a llegar muy pronto. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El versículo 14, cierro con este versículo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y dice en versículo 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y eso también es para nosotros, hermanos. Si nosotros estamos en una vida llena de confusión, de pecados, y si le pedimos a Dios, Él estará presto en perdonar. Y en el toda injusticia, hay pecado de muerte, pero el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Mis hermanos queridos, que este mensaje sirva para apartarnos y hacer una transformación total y genuina en la vida de cada uno de nosotros. 4 cosas que debemos tener presente como atalayas. Primero, debemos anunciar los juicios venideros de nuestro Dios al mundo. Y nosotros debemos tener claro que eso va a pasar. Segundo, apartarnos de nuestra idolatría para poder estar transformados y poder llevar un mensaje de salvación al mundo entero. A veces nosotros callamos el mensaje porque sabemos que tenemos cosas que no le hemos pedido perdón a Dios. Quizás estemos caminando por el camino de los impíos y por tal motivo no podemos hacer un llamado de amonestación al mundo. Debemos quitar nuestra idolatría. Tercero, entregar nuestra vida a Dios. Eso pide el Señor, hermanos. Usted y yo estamos ya a las puertas de pronto regresó el Señor y estamos todavía no hemos entregado, no hemos hecho una entrega total a Dios. Y por último, hermanos, debemos enseñarle al mundo el plan de salvación. Juan 3:16 dice, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que podamos aprender que somos atalayas, que somos llamados a llevar un mensaje de salvación, pero primero debemos nosotros limpiarnos, hacer una entrega genuina y así poder ser una luz, no una oscuridad como decía el pasaje que leímos, sino que debemos ser luz al mundo entero. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, mis hermanos, para concluir este mensaje. Si hay alguien que desea colocarse de rodillas, hacer una entrega al Señor, hacer una oración de consagración, lo puede hacer colocándose de rodillas si tiene esa posibilidad. Oremos. Eterno Padre, que estás en lo alto de los cielos, queremos darte gracias porque la puerta de la gracia aún está abierta. Queremos darte gracias porque los llamados a una entrega total a nuestra vida, tú estás todavía presto en tocar nuestros corazones, en tocar nuestra mente, en hablarnos. Y no solamente el hablarnos, sino que podemos reconocer que te estamos fallando. Gracias por esa misericordia que tú tienes aún a esta tierra y también a nosotros como tu pueblo. Tú todavía tienes esa misericordia grande para nosotros poder ir a ti y pedir perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados. Quizás tenemos idolatría. Quizás no hemos hecho una entrega total a ti. Quizás hemos predicado por tanto tiempo de este mensaje, pero no te conocemos. Por eso en este momento queremos colocarnos en tus manos y pedir que el Espíritu Santo pueda hacer una transformación genuina en nuestras vidas. Y cuando seamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo, así podremos ir al mundo a proclamar este mensaje de salvación que tú quieres que hagamos, que seamos atalayas, que podamos llamar a un arrepentimiento a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a cada persona que nos rodea. Pero a veces esa falta de compromiso contigo hace que callemos. A veces nuestros pecados hacen que callemos, porque no tenemos esa autoridad para mencionar esos mensajes de salvación al mundo. Aquí está la iglesia del Sol de Canaán. Aquí están nuestros amigos. Aquí están nuestros hermanos. Por eso te pedimos que tú ayudes a realizar una transformación genuina en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ser luz y que podamos llevar este mensaje de salvación al mundo entero. Gracias por la misericordia y el amor que tú tienes para con nosotros. Y gracias porque escuchas nuestras oraciones. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar tomados de tu mano. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, mis hermanos, vamos a terminar con un himno. Vamos a terminar con un himno. Quiero pedir a nuestros